Muy buenos días, estimadas y estimados espectadores. Reciban una cordial bienvenida en nombre del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y de ACIES Guatemala. Es un gusto poder contar con su presencia en nuestro tema número 3 del ciclo de webinarios hacia una administración pública en Guatemala. Con estos foros virtuales buscamos dar a conocer a la ciudadanía el estado de situación de la administración pública en Guatemala, con el fin de promover acciones que fortalezcan a las instituciones y que genere un servicio civil profesionalizado fundado en el mérito. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Más bien recae en buscar respuestas y entrar en un espacio de análisis profundo para poder buscar la respuesta a una pregunta muy profunda. ¿La administración pública en Guatemala favorece el desarrollo? Para responder esta pregunta contamos con la presencia del licenciado Luis Linares, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se ha desempeñado como vicepresidente en el Instituto de Fomento Municipal. También ha sido parte de la Fundación Centroamericana de Desarrollo, FUNCEDE, coordinador de los diagnósticos municipales en los departamentos de Quiché, Sololá, Totonicapán y Huehuetenango. Ha sido miembro de la Comisión Paritaria de la Reforma y Participación, creada por los Acuerdos de Paz del año 1997 al año 2000. Se desempeñó como ministro de Trabajo y Previsión Social en el año 1998, secretario adjunto y secretario ejecutivo de ACIES del año 2013 al año 2015. Actualmente, el licenciado Luis Linares es coordinador del área de estudios laborales y municipales de ACIES. Ha participado también en diversos estudios de análisis y ha sido autor sobre varios temas laborales, municipales y de política social y participación ciudadana. También el licenciado Linares se ha desempeñado en los medios de comunicación como columnista de Siglo XXI y también ha participado en la revista Crónica. Ha sido columnista también de Epicentro GT y de diversos medios digitales. Por favor, este es un espacio donde ustedes pueden realizar sus preguntas en los controles de Zoom, pueden expresarse en el chat y reciba a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Por favor, licenciado Linares, le cedo los controles. Este espacio es suyo. Adelante. Muchas gracias, licenciado Lima. Es un gusto compartir con la audiencia. Agradezco, como lo hizo nuestro secretario ejecutivo, el licenciado Pablo Hurtado, agradezco una vez más al ICAP por la iniciativa de organizar estos eventos y de invitar a CIES a ser parte de la convocatoria. Agradezco encarecidamente la valiosa participación en este tercer foro de la licenciada María Isabel Bonilla y del licenciado Álvaro Pop, estimados y muy ilustres amigos, y agradecemos la presencia de todos quienes en esta oportunidad nos acompañan. Pues, para mí es un gusto el presentar este tema. Como decía Marvin, es después de que hemos visto las luces y sombras de la administración pública y analizado el tema del modelo burocrático, pues la pregunta del millón es: ¿la administración pública en Guatemala favorece el desarrollo? Y aquí me voy a permitir presentar una, una definición de administración pública de dos estadistas de derecho administrativo, Eduardo Gamero y Severiano Fernández, quienes nos dicen que es la organización social dotada de personalidad jurídica y de poder público con la finalidad de servir al interés general, sometiéndose plenamente al derecho y al control judicial. Y el diccionario panhispánico del español jurídico, obra muy valiosa, por cierto, que orienta en el conocimiento de los conceptos fundamentales de lo jurídico, nos dice que buen gobierno es la acomodación de la actividad de las administraciones públicas a los principios de transparencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, igualdad, corrección en el trato a los ciudadanos, responsabilidad, reserva, así como el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Aquí hemos resaltado los dos conceptos, las dos definiciones
la palabra servir, servicio, porque esa es la finalidad fundamental de una administración pública moderna en un Estado democrático de derecho, social democrático de derecho, como es el que perfila nuestra Constitución. De manera que podemos decir, si la administración pública no sirve a la ciudadanía, no sirve a la población, no sirve al desarrollo integral de las personas, pues de nada sirve, está de más, no tiene razón de ser. Y cabalmente la Constitución Política de la República nos señala la finalidad, la razón de ser de la existencia del Estado. El artículo, el artículo primero y el artículo 2 nos dicen que está organizado para proteger a la persona y a la familia, que su bien supremo es el realizar el bien común. Entre otras definiciones, bien común se define como las condiciones que permitan a las personas su plena realización, el deber de garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo. El artículo 118 nos dice que el régimen económico social de Guatemala está fundado en principios de justicia social, o sea, buscando el reducir las desigualdades, reducir la pobreza y generar una condición de bienestar para la mayoría de la población, para toda la población. Y tenemos también las obligaciones fundamentales del Estado en el artículo 19, entre las cuales aparece la de promover el desarrollo económico, 119, perdón, entre las cuales aparece la obligación de promover el desarrollo económico de la nación, medidas para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales, que tiene que ver con el tema del desarrollo sostenible, y velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes, que tiene que ver con aspectos económicos y sociales. También modernamente se considera que desde el punto de vista del enfoque basado en derechos humanos, el Estado es titular de obligaciones ante la población y que esta población, los ciudadanos, son titulares de derechos. La igualdad que debe garantizar el Estado entre las personas, pues no se limita, consideramos, a la mera igualdad ante la ley. Un ilustre jurista uruguayo, Óscar Hermida, decía que el derecho civil pues supone candorosamente que todos somos iguales, pero el derecho social, entre ellos el derecho laboral, los derechos económicos y sociales, pues constatan la desigualdad entre las personas e intentan corregirla, reducirla a niveles que podríamos llamar, a falta de otra palabra, razonables. Los acuerdos de paz también nos traen indicaciones sobre las tareas, las responsabilidades del Estado. En el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, en el capítulo 2, desarrollo social, se señala que corresponde al Estado promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico de manera que con el esfuerzo conjunto de la sociedad se asegure la eficiencia económica, el aumento de los servicios sociales y la justicia social. O sea, está también íntimamente, estrechamente relacionado con lo que hemos visto del artículo del 118 de la Constitución, que habla de los principios de justicia social. Y señala que la política económica debe orientarse a impedir procesos de exclusión socioeconómica. Y más adelante hace alusión a las obligaciones indeclinables del Estado en la superación de las inequidades. Ya vimos que no es, ya señalamos que no es suficiente la sola igualdad ante la ley y las deficiencias sociales mediante la orientación del desarrollo económico a la inversión pública y la prestación de servicios sociales universales. También creemos conveniente traer a colación el concepto de desarrollo humano, que lo tomamos del informe Guatemala hacia un Estado para el Desarrollo Humano 2009-2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde nos dicen que es ampliar las libertades reales de las personas para que sean y hagan lo que valoran y tienen razón para valorar. O sea, no es solo lo que yo valoro, sino que lo que tengo, lo que razonablemente debo valorar. Se centra en las personas y en todos los niveles de desarrollo. O sea, esto nos lleva al ya conocido concepto de desarrollo humano integral,
enfocado en las libertades esenciales, que incluyen todas las libertades garantizadas por nuestro marco jurídico, tanto los derechos individuales como los económicos y sociales, para una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos, disfrutar de un digno estándar de vida y edificar su propio destino. Los principios básicos que deben de regir el funcionamiento del Estado: equidad, eficiencia, productividad, participación y empoderamiento y sostenibilidad, los cuales, pues como vemos, también aparecen en la definición que hemos presentado de buen gobierno. A partir de los años 80, pues, se dio lo que un distinguido economista argentino, Bernardo Klinsberg, en su libro Hacia una economía con rostro humano, denomina las 10 falacias sobre los problemas económicos y sociales de América Latina. Entre ellas menciona la negación o minimización de la pobreza, que basta solamente con el crecimiento económico y que la desigualdad es un hecho de la naturaleza y no obstaculiza el desarrollo. Y otra de las 10 falacias es la que él denomina maniqueización del Estado. Dice que el pensamiento económico convencional ha hecho un esfuerzo de los últimos 40 años prácticamente, un esfuerzo sistemático para legitimar la acción del Estado. Él encuentra que hay una oposición de fondo entre Estado y sociedad, que eso es una dicotomía, y por lo tanto debemos optar por uno y otro. Y por supuesto que este punto de vista pues se apoya en evidencias que se han dado a lo largo de la historia y cada vez en forma creciente en el mundo y en nuestros países y en Guatemala, que esto señala que estas evidencias de corrupción, incapacidad para cumplir con eficiencia las mínimas obligaciones, burocratización y despilfarro, pues cualquiera diría que se refiere expresamente o está tomado de un análisis del funcionamiento de nuestro Estado. Y señala él, tomando como referencia un estudio del Banco Mundial, señala que el Estado no solo no puede resolver los problemas, pero su minimización los agrava. Y mencionando un informe del Banco Mundial, dice que sin un Estado eficiente el desarrollo no es viable. También Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, habla del alto grado de liderazgo gubernamental en países desarrollados para la transformación social y económica y el papel vital de la educación y la salud pública para contribuir al cambio social y económico. Y esto pues se relaciona con lo que nos mencionó Marco Tulio Cajas en la conferencia de la semana pasada, en el foro la semana pasada, sobre la frase de Reagan, de Ronald Reagan, de que el gobierno es el problema. Pero como analiza con mucho fundamento el doctor Klinsberg, el Estado pues puede ser un problema, pero eliminarlo o minimizarlo agrava los problemas de la sociedad. Es necesario hacernos una pregunta. ¿La administración pública en Guatemala ha favorecido el desarrollo? También esto nos lo mencionó en la primera conferencia la doctora Karin Slowin, hizo referencia a algunas a datos y a momentos de la vida republicana de Guatemala. Y aquí pues tratamos de presentar 4 grandes etapas a partir de la revolución de 1861, que la denominamos el periodo de las dictaduras liberales, que tuvo un gran impulso a la modernización de la infraestructura. También un mito que se ha repetido a lo largo de la historia es el gran impulso a la educación, que ciertamente hubo un incremento de la atención de la educación por parte del Estado con relación al periodo de las dictaduras conservadoras, pero solamente un dato: en 1901 en Guatemala había 48,874 alumnos en las escuelas primarias y 43 años después esta cifra había aumentado a 66,348. Y
Y los centros educativos de secundaria o los centros educativos oficiales tenían en 1944 solamente 1.861 alumnos. Este periodo de las dictaduras liberales, pues para favorecer la producción de café, pues despojó de las tierras a las comunidades indígenas e implementó prácticas de trabajo forzoso para las plantaciones de café y para las obras viales con el, con el boleto de vialidad, que fue el que permitió algo de lo que algunos elogian al dictador Jorge Ubico, o el desarrollo del sistema de carreteras de Guatemala, aunque prácticamente no dejó, solamente dejó 25 kilómetros de carreteras asfaltadas gracias al trabajo forzoso que impuso sobre la población campesina. Viene otro periodo de 10 años, la revolución del 44 y los dos gobiernos de Arévalo y Armes, con la introducción de las garantías sociales en la Constitución de la República, la legislación laboral y la seguridad social. Se ampliaron las capacidades del Estado para cumplir con sus funciones y el proceso de reforma agraria. Después tenemos el Estado desarrollista, a partir que comienza en América Latina en los años 50, impulsado por la CEPAL con el modelo de sustitución de importaciones, y después reforzado con el programa de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy de los años 60. También tenemos la etapa del mercado común centroamericano, época de oro del mercado común de los años 60, cuando Guatemala alcanzó tasas de crecimiento que no ha vuelto a tener en los años subsiguientes. El crecimiento del parque institucional, también se intentaron los sectores de la administración pública, de los cuales el único que se consolidó fue el sector público agrícola. Pero aquí, en relación al crecimiento del parque institucional, de un estudio del licenciado Ramírez Urbina, Arnoldo Ramírez Urbina, el desarrollo y caracterización de la administración pública de Guatemala en 1982, nos señala que se crearon en el periodo 54 al 81 30 entidades autónomas y descentralizadas, de las cuales el mayor número correspondió al periodo gobierno de Carlos Arana Osorio, con 14 instituciones. Pero él señala y creo que es algo que se ha mantenido a lo largo de los años, en los años posteriores, que se ha dado en Guatemala una tendencia improvisada a la descentralización con la creación de entidades autónomas y descentralizadas, que si es improvisada, pues no solo es inoperante, sino que perniciosa, y lo vemos en las últimas entidades autónomas y descentralizadas que se han convertido, creadas en los últimos años, que se han convertido en un verdadero botín. Un estudio, después tenemos el siguiente periodo, que el economista salvadoreño Alexander Segovia denomina capitalismo rentista tradicional, que es concentrador de riqueza y excluyente, un estado que da como resultado un estado con escasa autonomía respecto a las élites económicas, sin capacidad para políticas redistributivas y para definir las reglas del juego económico. Un estudio del BID 2006 dice algo que continúa siendo vigente en Guatemala, que el sector empresarial influye en la formulación de políticas públicas en toda América Latina, pero en ningún lugar influye tanto como en Guatemala. El doctor Alberto Fuentes Knight hizo una vez una alusión en un artículo de prensa sobre el Estado Bonsai, el presupuesto Bonsai, y tomamos esta figura con otra que es hipertrofia institucional, que utiliza uno de los estudios más antiguos que hemos conocido sobre la administración pública en Guatemala, que se titula precisamente La hipertrofiada burocracia de Guatemala, del doctor Germán Luján, profesor de la Universidad de Kansas, que lo realizó en 1968 en conjunto con el entonces Instituto Nacional de Administración Pública para el Desarrollo. Y él nos dice que la administración pública en Guatemala no solo es pequeña, sino que tiene una forma de organización muy complicada y un alto nivel de especificidad funcional. Que esto él lo
esta especificidad funcional, él la entiende como la asignación de responsabilidades a varias entidades para atender una función o competencia con lo que se produce la duplicidad de esfuerzos. Pero el Estado nuestro, pues es pequeño. Aquí tenemos datos comparando el porcentaje de empleo público con relación al total de ocupados en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es el 21% el promedio, en América Latina y el Caribe 11.9%, y en Guatemala el 6.4%, esos son datos de 2021. Gasto del gobierno central con relación al PIB en la OCDE 33%, América Latina 27.5% y Guatemala 13.3%, recaudación tributaria en similares proporciones, y un ejemplo de la atención de una función básica, salud, y el gasto público con relación al gasto total en salud de 2014. En la OCDE el gasto público era del 73% para el Estado, y en Guatemala únicamente el 27%. Esta cifra aquí hubo un error, en América Latina es el 50%. Esto pues nos evidencia que tenemos un Estado pequeño, pero como decía el doctor Luján, con hipertrofia, o como también en un estudio que elaboramos con el doctor Diego Vera, de inflación organizativa, como nos señalaba la doctora, que ya lo señalaba algunos datos sobre esto, la doctora Karin Slowin. En total del organismo ejecutivo, sin contar las del judicial y legislativo, contamos 96 instituciones, 43 dependencias del ejecutivo, 42 entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas y autónomas y descentralizadas, de las cuales el organismo ejecutivo controla las juntas directivas de 20 de ellas, porque tiene mayoría en esas juntas directivas. Y también tenemos, dentro de esta hipertrofia institucional, también una inflación en materia de políticas públicas. Tenemos en el listado de SEGEPLAN de políticas públicas vigentes 72 políticas públicas, más una que no la mencionan, a pesar de que ya estaba vigente cuando actualizaron el listado, que es la política migratoria nacional, adoptada a finales del año pasado. También queremos hacer referencia dentro del Estado, pues en Guatemala tiene una gran importancia el gobierno municipal, el nivel subnacional, ya que tenemos realmente dos niveles de gobierno, el ejecutivo y el gobierno central y el gobierno municipal. Pero hemos tenido en los últimos años una visión romántica del municipio. Se le considera como un estado en pequeño que es bueno para todo, pero a lo largo de los 35 años, casi 40 años que tenemos de vigencia del actual orden constitucional, pues vemos que no se cumplió la expectativa de ser la célula básica de la democracia, espacio inmediato para la participación y la auditoría social, como señala también el Código Municipal, sino que se ha dado un abuso del régimen de autonomía, y en lugar de ser la célula básica de la democracia, es al final la célula básica de la corrupción, con un caciquismo muy fuerte e implantado en muchos municipios. Y un estudio de CICIG decía que en 2014 había por lo menos 60 alcaldes vinculados con el narcotráfico, lo cual indudablemente se ha ido aumentando ese número. Un creciente gasto en acciones clientelares, reparto de alimentos, fertilizantes, insumos, pasteles para las bodas, ataúdes para cuando alguien se muere, proyectos de vivienda que son entre comillas, porque lo que consisten es en entrega de láminas, e incluso patrocinios de equipos de fútbol federado, a pesar de que existe un esquema del deporte federado que recibe también cuantiosos recursos del presupuesto nacional, opacidad y despilfarro. Y se ha hablado también de impulsar el desarrollo económico local, pero hasta la fecha no hemos conocido ninguna experiencia relevante y exitosa de desarrollo económico local.
Las municipalidades reciben cantidades exorbitantes de recursos. De 2014 a 2023, en 10 años, recibieron 79,000 millones de quetzales del aporte constitucional, IVAPAS y CODEDE, mientras el Ministerio de Comunicaciones se le asignaron en esos 10 años 28,000 millones para la infraestructura nacional. Por eso que Guatemala tiene también una de las tasas de infraestructura más bajas de América Latina, de inversión en infraestructura. En el 2023 vemos que de los 8 ministerios recibieron 4,703 millones para inversión, los demás recibieron unas cantidades insignificantes y las municipalidades recibieron 14,900 millones. Entonces, y vemos que cuando, por ejemplo, hablan de prórrogas para las plantas de tratamiento de aguas servidas, dicen que carecen de recursos. Y consideramos que en este caso, para que las municipalidades también cumplan, servir al desarrollo, debe ponerse el énfasis en los servicios esenciales para la calidad de vida y sostenibilidad ambiental, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas servidas, desechos sólidos y ordenamiento territorial, de manera que debiéramos volver a lo que establecía el Código Municipal, que la prestación de estos servicios esenciales es la función fundamental de las municipalidades. Ha habido una excesiva complacencia hacia las municipalidades, como decíamos, las prórrogas sucesivas para la planta de tratamiento, de manera que vemos también muy positivo con lo que dijo el MARN, la actual ministra de Ambiente y Recursos Naturales, de que no iba a haber prórroga, y tenemos el drama del Motagua, que se debe a la falta de atención de la competencia en materia de recolección, tratamiento y expedición final de derechos sólidos. De manera que en algún artículo señalamos que en general o muchas municipalidades hacen lo que no deben hacer y no hacen lo que deben hacer. Y finalmente vamos a referirnos a los consejos de desarrollo urbano y rural, que son parte de la organización del Estado. Aquí nos permitimos señalar que no cumplen con ser el espacio principal para la participación en la planificación democrática del desarrollo y la coordinación interinstitucional. Los consejos departamentales de desarrollo son absorbidos por los trámites de los proyectos del aporte. De un estudio que hicimos sobre 4 CODEDE, el 62% de los puntos eran dedicados a este aporte. Un nulo nivel de discusión en 4 CODEDES estudiados para ese año 2022. En las actas de 2022 solo se registró discusión en una ocasión en uno de los 4 CODEDE. Han recibido 44,000 millones de quetzales en 32 años para el aporte y nunca se ha evaluado el impacto del ejecutado. Consideramos que el aporte no es un instrumento idóneo para manejar esos cuantiosos recursos. Las unidades técnicas departamentales y las condiciones de trabajo, que son excesivas, no cumplen con sus funciones. Escasa participación de organizaciones de la sociedad civil en la designación de representantes de esos sectores. Por ejemplo, vimos que en el año 2022 en Escuintla solo participaron 2 organizaciones para seleccionar a los representantes de organizaciones campesinas, 2 para seleccionar las ONG, las representantes de ONG de Huehuetenango, 2 para el sector empresarial de Petén, 18 organizaciones para el sector trabajador en Petén, pero de ellas 11 pertenecía la mayoría pertenecía a 18 de esas organizaciones, 18 pertenecían a 2 sindicatos, el sindicato de salud y al sindicato de maestros, de manera que tampoco fueron realmente 2 organizaciones, y la MIPYME de Huehuetenango, que solamente un representante de organizaciones acudió a la elección del representante ante el CODEDE. En los COMUDE hay una validación simbólica de los proyectos del aporte. Vimos el caso de Flores Petén, que en una reunión de 11 minutos aprobaron por unanimidad la ejecución de 11 proyectos con costo de 7 millones. Interferencias de diputados y otros actores políticos en la designación de representantes de la sociedad civil para asegurar influencia en la integración de las ternas por gobernador. Ahora pues tenemos este proceso de selección de gobernadores que tiene resultados
los resultados pues son inciertos porque va a depender de quiénes se postulen y a quiénes seleccionen, de manera que consideramos que debiera haber un plan B, que sería fortalecer la capacidad de la SEP, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, para cumplir la función de coordinación del CISCODE, del Sistema Consejo de Desarrollo, que le asigna el artículo 11 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Y finalmente, ¿qué se necesita para que la AP favorezca el desarrollo? Condición indispensable, erradicar la corrupción. No nos vamos a referir a esto porque será tema de la última conferencia, del último foro a cargo la exposición a cargo del doctor Mario Andrino del próximo miércoles. Pero es indispensable racionalizar la administración pública. Hay exceso de viceministerios y unidades menores, direcciones generales, austeridad, transparencia y eliminar duplicidades, el ingreso por oposición en todas las administraciones públicas, de manera que se garantice la, la calidad y la objetividad y la relativa independencia que debe tener el funcionario público para cumplir con sus funciones, y por supuesto que tiene que erradicarse la práctica del despido injustificado. La coordinación interinstitucional, que es fundamental y ha sido algo que no ha alcanzado ningún gobierno, a pesar de todos los gabinetes, a pesar de todas las comisiones y la existencia de los consejos de desarrollo, que por mandato constitucional les corresponde la coordinación de la administración pública. Fortalecer el nivel departamental de administración pública, que es muy débil y que en los últimos años, en forma cada vez mayor, ha estado capturada por diputados distritales. Simplificar requisitos y reducir tiempos y costos de trámites, porque la administración pública debe servir con mayor eficiencia al ciudadano en todos los ámbitos, incluyendo y de manera especial para la creación y formalización de empresas. Hay una ley emitida en 2021, pero los logros se reducen a los trámites en línea, y no todos y no completos, pero no hay prácticamente ningún avance en cuanto a simplificar requisitos y la disminución de los tiempos y costos. Restablecer la categoría de servicios esenciales en el Código Municipal, pues consideramos que, y de manera que sin cobertura universal y atención del resto de competencias propias, los municipios no podrían, no se les autorizaría, tendrían vedado destinar recursos a otras actividades, y también revisar el uso del IVAPAS, porque es una fracción importante de los recursos públicos para inversión que, utilizados por las municipalidades a través del aporte directo que reciben de la transferencia del IVAPAS y el aporte de los consejos de desarrollo, consideramos que son recursos que se han desperdiciado. Creemos que una evaluación que se haga va a dar como resultado que hubo y sigue habiendo un uso irracional de esos recursos. Muchas gracias y disculpen que me pasé 3 minutos. Muchas gracias, licenciado Linares. No, de hecho, pues es un tema muy profundo y no por demás interesante, ¿verdad? Yo creo que todo lo que ha pasado en Guatemala y el tema de la administración pública da para más, y es imposible en 25 minutos podamos hacer una exposición acerca de este tema. Pero le agradecemos la participación del licenciado Linares. Ahora, como parte de la dinámica de nuestros foros virtuales, contamos con la participación de dos expertos quienes van a comentar acerca de este tema. Nuestra primera comentarista, la licenciada María Isabel Bonilla de Anzueto, licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada y notaria, colegiada activa con una maestría en Historia, catedrática universitaria. Se ha desempeñado como directora del área legal del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN y coordinadora de programas de apoyo al legislativo PAL del CIEN. Ha sido investigadora asociada del CIEN en los siguientes temas: institucionalidad, modernización del Estado, descentralización estatal, desarrollo y modernización en sectores de educación, previsión social, competencia y políticas industriales. También es analista de proceso legislativo y de normas que son objeto de discusión en el Congreso de la República para la Alianza por un Congreso Eficiente. Licenciada, muchas gracias y muy buenos días. El tiempo es suyo. Adelante.
Muchas gracias. Gracias, licenciado, por su excelente presentación. Y me parece que el tema de si la administración pública contribuye hoy en día al desarrollo social es una pregunta que nos debimos haber hecho desde hace algún tiempo atrás, pero qué bueno que se hace. Hay que hacer un corte y revisar. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto y como usted muy bien expuso, lo que percibimos como ciudadanos es, o vivimos también, es la falta de un apoyo por parte del Estado para lograr ese desarrollo social integral. Lo que observamos muchas veces son proyectos piloto, proyectos aislados, proyectos poco coordinados, que luego pueden haber tenido algún nivel de éxito, pero se abandonan porque no son programas, no son proyectos, no son actividades que se planean desde una posición estratégica de nación, sino se planean como una práctica de un gobierno en particular y al terminar el mismo, generalmente no se le da continuidad si es que fue una buena práctica. Qué bueno que se le dé, no se continúe con las malas prácticas, claro está, pero lo bueno creo que siempre debiera de rescatarse a por lo menos conocerse y evaluar cuáles fueron sus niveles de éxito y cuál las razones para que no tuviera el alcance deseado o para eh, los resultados que se esperaban de esos programas. Y entonces eso me lleva a resaltar tal vez varios problemas, abonando un poco a lo que el licenciado Linares ya expuso. Y tal vez el primero es continuar con ese exceso de paternalismo o tutelaridad por parte del Estado en donde el Estado mismo no considera en algunas ocasiones y para asuntos importantes estratégicos la necesidad de contar con una sociedad bastante más informada, activa, que sea la motivadora, el motor también de para poder distinguir cuáles son sus verdaderas necesidades y eventualmente cuáles pueden ser sus soluciones. Es decir, el Estado, aun cuando en la Constitución de 1985 se establece un principio de subsidiariedad del Estado, el Estado participando sí, solo sí, los ciudadanos en lo individual o libremente asociados no pueden agenciarse de los medios para poder satisfacer sus necesidades, superar esos estados de necesidad más bien. Entonces, la intervención estatal se justificaría de forma temporal para poder ayudar a los ciudadanos, ¿no? Pero ese principio pareciera solo estar incluido dentro de la Constitución, como muchos otros principios de un buen gobierno, pero no se aplican cuando el Estado persiste en esta idea de que sabe mejor el Estado que el ciudadano de lo que necesita hacer, de lo que necesita. Este dejar hacer es lo que necesitamos muchas veces los ciudadanos para poder superarnos. Se ve limitado por prácticas ya a veces de la época colonial, pero que hemos ido arrastrando hasta en estos días. El no reconocimiento de la diversidad de nuestra población en todo sentido. También ha hecho cuesta arriba que la administración pública pueda eh, aportar para el desarrollo. Y eso lleva también a que no ha habido un diseño institucional eh, que responda a lo que verdaderamente los ciudadanos queremos que fuera un Estado. ¿El Estado está para qué? ¿Para qué lo necesitamos? Claro, la gobernanza, pero ¿cuál es el alcance que este Estado debiera de tener? Y respecto de ese alcance que nosotros quisiéramos que tuviera el Estado, pues así debiera estar diseñadas nuestras instituciones, diseño mismo que debe de evolucionar conforme también las sociedades evolucionan, porque lo que hoy vemos es una clara distinción entre la institucionalidad formal, es decir, las normas, partiendo desde la propia Constitución, que pareciera contar con todos los elementos para poder hacer de esa administración una que favorece a un desarrollo,
y lo que en realidad sucede, la institucionalidad informal. Y entonces hoy vemos que hay mucha de esa institucionalidad informal que supera a la ley y es la práctica común y es así como se hacen las cosas. Em, lo que pues genera bastante inseguridad a nivel jurídico, inseguridad respecto a los pasos que se deben de dar, inseguridad tanto hacia el ciudadano como adentro de la propia administración pública. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cuál es el alcance de la administración? ¿Cuáles son mis verdaderas responsabilidades? Y eso también pasa por el tema del gasto público. El gasto público es un reflejo de este quehacer del Estado, esta como mandato que se le ha ido dando, pero que también ha asumido el Estado que debe de tener, este rol que debe de tener el Estado. Y lo que tenemos hoy en día, entonces, es un gasto bastante ineficiente, eh, mal programado. El ciclo, por ejemplo, presupuestario, parte de este inicio de la mala programación y eso va a ser el resultado luego del presupuesto, en su ejecución y obviamente en su análisis final. No hay tampoco forma clara de poder medir resultados. Si quiero un Estado que me dé este tipo de servicios, cuando hablo de Estado a todos sus niveles, yo quiero que el Estado participe dando estos servicios, ayudándome en este tema en específico. Y para eso se le han asignado fondos, pero se le asigna sin ton ni son, sin una forma de medición, pues estamos en serios problemas. Y eso pues abre mucho las puertas a la discrecionalidad. La administración pública hoy en día se ha vuelto bastante más engorrosa, aun cuando pues ya hemos caído en cuenta de ese grave problema y desde el año 2021 estamos con una ley para la reducción de trámites, pero como bien indicaba el licenciado Linares, se ha limitado a eso, a una facilidad en ciertos casos para utilizar la tecnología para facilitar los trámites, pero no se ha racionalizado los trámites. No se entiende por qué me piden ABC, para qué sirve y si eso influye en algún momento en la toma de decisión pública. Hay entonces también un exceso de burocracia. Lamentablemente tenemos estos sistemas que hemos venido arrastrando con serios problemas como sistemas de adquisición de bienes o servicios o un sistema de contratación en administración pública, el servicio civil, que no responde a una carrera y más bien se ha utilizado lamentablemente para favores políticos y eso pues trae graves consecuencias porque abona a este problema de ya no tener una administración pública enfocada para lo que debió haber sido, sino más bien se ha vuelto en una gran agencia de empleo, incluyendo lo que pudieran ser las plazas fantasmas, pero al final de cuentas plazas que ya no tienen alguna correspondencia, no tienen algún uso, eficiencia, no hay forma de evaluar, etcétera. Y entonces eso también pues perjudica en mucho y el resultado es una mala cercanía con el ciudadano, un alejamiento cada vez más en la toma de decisiones al no involucrar al ciudadano necesitado y una muy mala comprensión de lo que necesita el ciudadano. Esta administración pública, con estos conceptos, con esta estructura, con esta forma de evolución que ha tenido, se ha convertido cada vez en menos fiscalizable. Y ahí entra un punto importante que también tocó el licenciado Linares en cuanto a que hay una mala comprensión de lo que debe ser la descentralización y también una muy mala comprensión de lo que debe ser la autonomía. En ambos casos, pues, tienen muchísimos problemas, pero quiero resaltar uno, y es que no comprendemos para qué lo necesitamos, para qué la descentralización en una administración pública, el alcance de la descentralización, pero también la responsabilidad que debe asumir quien administra de forma descentralizada. Lo mismo con la autonomía. ¿Cuál es el verdadero alcance de la autonomía cuando necesitamos coordinación, coherencia, unidad nacional?
en las políticas públicas y en su ejecución, que tampoco tiene una comprensión del nivel de responsabilidad que una entidad descentralizada autónoma tiene, incluyendo con eso a las municipalidades. Pero entonces, ¿qué hacer? Pues partamos por qué queremos que el Estado realice y por lo que queremos que el Estado realice. Entonces sí, ajustémonos el pantalón y paguemos ya los impuestos lo que necesitamos. Si nosotros queremos una educación y salud eficiente, pues paguemos por ello. Una administración pública responsable, que se le pueda exigir un gasto público y obviamente una carga tributaria que se enfoque hacia qué se quiere lograr con rendición de cuentas y probidad, definir esos campos de acción del Estado y tal vez terminar con la siguiente expresión que es bastante gráfica. Por supuesto que necesitamos de un Estado, pero necesitamos de un Estado fuerte, no de un Estado gordo. Muchas gracias. Gracias, licenciada Bonilla, por sus comentarios. Realmente es una reflexión bastante profunda acerca de estos temas. Ahora le vamos a dar paso a nuestro siguiente comentarista, el licenciado Álvaro Pop Aca, guatemalteco maya de habla quechí. Actualmente es el representante de los pueblos indígenas de América Latina ante la UNESCO, en el Grupo Directivo Global para la Década Internacional de las Lenguas. Igualmente representó a la región latinoamericana en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en el año 2010. Ha sido consultor de diversas organizaciones y agencias del Sistema de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Columnista de prensa y conductor de televisión. Es analista político sobre América Latina. Ha sido asesor y escritor y expositor sobre la democracia, la seguridad alimentaria y políticas públicas. Le damos la bienvenida, licenciado Álvaro. Por favor, los controles son suyos. Adelante. Muchísimas gracias. Quiero empezar aprovechando mis 10 minutos, agradeciendo la invitación a este espacio para hacer un comentario, reconociendo que el tema llega en muy oportunos momentos, un momento en el cual hay muchísima expectativa de la sociedad para poder tener nuevas realidades, para transformar el Estado, para hacer cambios sustantivos que permitan atender necesidades que en la mayoría de casos históricamente se han abandonado. Reconozco que la presentación nos aclaró muchísimo qué debemos entender como burocracia, pero también la licenciada María Isabel Bonilla lo enfocó en esos retos que tenemos como sociedad para tener una burocracia que es la administración pública, tenga las condiciones y las capacidades para atender las necesidades de la población. Y es oportuno porque me parece que hay un encuentro entre el discurso del cambio dicho por el nuevo presidente y la decisión de la población al ir a votar y defender además un proceso que trae consigo una posibilidad de cambio. Entonces, a la presentación dicha me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones. La primera de ellas es que quiere complementar lo dicho, es que la administración pública es sumamente importante para la ejecución de políticas públicas, que son las que hacen avanzar los principios y compromisos constitucionales. Son las organizaciones públicas que realizan la función administrativa y la gestión de Estado. Cuando hablamos de Estado, cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de organismos de Estado, estamos hablando de gente, estamos hablando de personal. No es difuso, no es una teoría, estamos hablando de operadores. Cuando tenemos un Estado eficiente, cuando tenemos un gobierno que tiene resultados y que lleva a la población a resolver sus problemas, estamos hablando de gente. Y la administración pública, en consecuencia, debe de ser el artista de la ejecución, la identificación de las dificultades y de las adaptaciones que la acción gubernamental tiene que tener para ser exitosa en la realidad concreta del país. No ser experto en teorías, no solamente ser capaz de llegar por meritocracia, sino además tener la profunda capacidad
de cumplimiento de la ley y de la solución de los problemas. No solamente se trata de cumplir la ley por la ley misma, se trata de reconocer que en ese cumplimiento hay soluciones. No solamente cumplimientos de horarios, entrega de formularios con tareas cumplidas. Se trata también de mantener un diálogo permanente con la comunidad, con la gente. No establecer las barreras que siempre encuentra uno en todas las oficinas, en toda la estructura operativa del Estado, en donde cuanto más lejos esté la población, mejor. Sino todo lo contrario, más cerca, y de mantener, insisto, los procesos de diálogo. Hoy en el mundo estamos reconociendo que la ejecución del Estado tiene que venir de la mano del diálogo permanente con la población. Pero insistir, administración pública, estamos hablando de gentes, estamos hablando de operadores, nos referimos al capital humano que tiene el país para cumplir con pactos nacionales. La Constitución es un pacto nacional y para poder cumplirla necesitamos del recurso humano, y esa es esta administración pública. Y todo lo que plantea la Constitución, haciendo un pequeño recorrido, quizás un poco teórico, pero aterrizándolo en nuestras realidades, la Constitución es el primer pacto que nace de la nación. Y la nación es la gente. En teoría política y en teoría de Estado, al final aterrizamos que el Estado viene de esa población y que la nación es la gente. Y la gente, en el caso de Guatemala, ya poniéndolo en nuestra realidad, la gente es culturalmente diversa, ancestralmente diversa. Nos guste, no nos guste, querramos tratarlo o no, allá hay una realidad. Y una realidad de población que tiene sus propios contextos, habla 20 idiomas, tiene sus historias, sus territorios y sus aspiraciones que pueden ser diferentes en detalles y demás, pero también tiene elementos en común. El reto del Estado es encontrar esos elementos en común, reconocer esas diversidades y poner la política pública al servicio a partir de la consulta para elaborar las políticas públicas. Por eso es tan importante que la política pública siempre sea bien consultada, porque si tiene una falla en la consulta, en el diálogo con la gente, está condenada a fracasar. Cito una frase que me llamó mucho la atención de Bernardo López, que dice que es un conjunto de funcionarios que están ligados al cumplimiento de las funciones estatales en los niveles operativos, técnicos y profesionales, comprendidos en las tareas administrativas, así como los niveles especializados bajo sistemas independientes de carrera. Las características de las burocracias exitosas dependen de una burocracia profesional y meritocrática, capaz de gestionar las políticas públicas durante momentos de transiciones de gobierno y periodos de crisis. Así, las funciones estatales tienen asegurada la capacidad técnica y la neutralidad de la implementación, pues facilita la efectividad y eficiencia de las políticas, limitando la discrecionalidad de las decisiones de gobierno. Entonces, con ese contexto que tiene mucho de teoría, que tiene mucho del deber ser, veamos entonces cómo estamos funcionando. Y creo que los datos que el licenciado Linares ha presentado y los comentarios de la licenciada Bonilla demuestran que efectivamente tenemos aún serias limitaciones en esa administración pública. Si el Estado se basa en el planteamiento constitucional que la nación establece, y su principio fundamental y fundacional de la nación es la solidaridad, la burocracia tiene que funcionar reconociendo la atención de los que más lo necesitan y trabajando, haciendo ese servicio público a partir de la solidaridad. Es el principio fundamental de la creación de cualquier Estado. Es el principio fundamental de los impuestos. Es el principio fundamental de la política pública, la solidaridad. Y esa solidaridad es la que construye identidades comunes. Y cuando las identidades comunes se construyen en términos políticos, ese nosotros,
Y ese nosotros está servido por una burocracia que tiene esa conciencia técnica, profesional, pero sobre todo de las realidades y características que tiene. Sin embargo, hemos perdido y nos hemos quedado en transvestismos dolorosos y con impactos negativos en la sociedad, como el creer que la administración pública puede manejarse con principios y métodos que son exitosos en la administración privada. Un empresario o una empresaria privada exitosa no necesariamente significa que puede hacer una administración pública igualmente exitosa con los mismos procedimientos. Y eso ha sucedido. Y en consecuencia hemos buscado quiénes son los que van a tener, no buscado, hemos tenido ganadores de la acción pública. Y entonces se queda en ganancias. Porque es simple, la administración pública debe integrarse con meritocracia profesionalmente efectiva, ser parte de la comunidad a la que atiende, manejar su idioma, conocer a profundidad su contexto y su territorialidad. Su principio fundamental está en la acción al servicio de. Y en ese sentido, reconocer que estas burocracias tienen retos aún muy pendientes en esa capacidad de entender y comprender las realidades de país. Y por eso 19 organizaciones de pueblos indígenas que han tenido más de 20 años de trabajo en las comunidades y que conocen desde las especialidades de educación, de salud, de participación en la toma de decisiones, prepararon un paquete de recomendaciones para el binomio presidencial con recomendaciones precisas que le permitían hacer ese encuentro entre el Estado, que se hace a través de la administración pública, y la sociedad indígena, los pueblos indígenas. Y esas recomendaciones vienen de las entrañas de esa experiencia, pero de las entrañas también de esas comunidades. El reto de atender la ruralidad, el reto de atender la seguridad alimentaria, el reto de atender la agricultura, el reto de encontrar coberturas que no existen. Porque llama la atención cuando uno ve los mapas de necesidad de energía eléctrica, de cobertura educativa, de cobertura de salud, de carreteras asfaltadas, el acceso al internet, entre otras temáticas, están totalmente deficientes en los municipios del país con más población indígena. Para terminar, ¿qué nos demuestra esto? Y tratando de contestar a la pregunta, si la administración pública favorece al desarrollo, en teoría debería. En teoría ese es el mandato. Si en este momento Guatemala no está en un nivel de desarrollo, tenemos que reconocer que tenemos una administración pública que en gran medida tiene mucha culpa. Y que probablemente uno de los elementos claves para la transformación de esa administración pública pasa por esa inmersión de realidad, por esa inmersión de capacidades en torno a la realidad del país. Y por supuesto que no solamente el personal. Esto también pasa por una depuración legislativa, una depuración de normas que permitan encontrar Estado, sociedad en mejores condiciones para accesar al desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Álvaro. De verdad que no cabe duda que excelentes comentarios y exposición magistral de licenciado Linares. Nos encantaría poder darle respuesta a todas las preguntas. Tenemos un público muy participativo. Hemos seleccionado algunas que consideramos de que reducen todos los comentarios y las preguntas del público y vamos a darle paso a don Timoteo Tobar Salazar. Esta va dirigida hacia el licenciado Linares. Vamos a tratar de ser conscientes con el tiempo, ¿verdad? No queremos tampoco extendernos demasiado por respeto a ustedes, pero vamos a dar la primera pregunta por acá. La administración pública en cada gobierno engorda. Muchos empleados llegan con contrataciones, pero previo a terminar el gobierno son incorporados como trabajadores permanentes. ¿Será la reforma a la Ley de Servicio Civil la panacea para erradicar esta práctica? Su opinión, por favor, licenciado Linares. Yo creo que el problema es el incumplimiento de la Ley de Servicio Civil. Como decía el licenciado Tobar a la pregunta, cada año
cada gobierno contrata muchas personas por las modalidades de 029 y otras formas que podríamos decir atípicas, y después buscan al final del gobierno buscan incorporarlas al personal de 011 presupuestado para dejarle al gobierno siguiente la imposibilidad de prescindir de esas personas. Creo yo que por eso incluso puede ser que los datos de las encuestas de empleo de ingresos estén subestimados o no nos presenten la dimensión del empleo público en Guatemala en su correcta medida, porque mucha gente probablemente que está por servicios técnicos y profesionales no se reconoce en las encuestas como servidor público. Entonces, aquí lo que se necesita es, por un lado, cumplir con la ley de servicio civil y, por otro lado, reducir al mínimo posible, pero tiene que ser una reducción sustancial de las partidas presupuestarias para los servicios personales que no sean dentro del renglón 011 y en menor medida también para cuestiones de urgencia 022, porque en la medida que los administradores públicos dispongan de un bolsón enorme de recursos, pues se vuelve caen en la tentación o se aprovechan para convertir la administración pública en una fuente de beneficios y una fuente de devolver favores o de favorecer allegados a la clientela electoral. Entonces, creo que son dos cuestiones. Por un lado, reducir la disponibilidad de recursos para esas contrataciones y por otro lado, cumplir con la ley de servicio civil en cuanto a que, salvo las plazas consideradas personal exento en la ley de servicio civil, todos los demás ingresen mediante sistemas de oposición, procedimientos de oposición. Muchas gracias, licenciado Linares. Vamos ahora con una pregunta para el licenciado Álvaro de parte de don César Guillén. Los problemas a nivel municipal se reflejan en el gobierno central. ¿Hay otras características del Estado que impiden que la administración pública promueva el desarrollo? Por favor, sus comentarios. Bueno, si entendí bien la pregunta, ¿qué otras características tiene tanto el poder municipal como el poder del Estado para poder accesar al desarrollo? Yo creo que la primera, y la mencioné en principio, y esa tiene que ver, tiene una coincidencia en ambas, es la comprensión de la comunicación con la comunidad, con las poblaciones. Voy a poner un ejemplo. Toda la política de salud debería de contemplar que todos sus operadores hablen el idioma de la comunidad. No podemos tener un centro de salud, un hospital, un espacio de ginecología, por ejemplo, una atención ginecológica, si las doctoras y doctores no hablan el idioma de la comunidad. Entonces, el manejo del idioma es quizás el primer principio fundamental del Estado. Todos los estados en el mundo han aprendido que el primer paso de su eficiencia está en la capacidad de comunicarse con la ciudadanía. En segundo lugar, el construir efectivamente ciudadanía. De parte de un lado, esa capacidad de comunicación, pero de parte del lado social, la construcción de ciudadanía significa las capacidades de comprender el sistema político, estar interactivo dentro del sistema político y hacer que el sistema funcione en beneficio colectivo, es decir, ser un actor. Y en este momento la sociedad guatemalteca tiene en general limitaciones, indígenas o no indígenas, para eso. El Estado necesita esa transformación y esto comulga entre la parte de los poderes locales con el poder nacional. Hay elementos en común, incluso hay elementos que se alimentan unos de otros desde esas capacidades. Y en muchos casos los partidos políticos han sido los causantes de estas atrofias en términos de contrataciones, en términos de manejo de presupuestos, en términos de la corrupción que alimenta engranajes no idóneos para la búsqueda del desarrollo. Muchas gracias, licenciado Álvaro. Vamos a solicitarle amablemente que pueda aperturar su cámara a la licenciada Bonilla.
Tenemos una pregunta muy acertada acá y pues requerimos que por favor nos pueda dar su respuesta en el menor tiempo posible. ¿Qué medidas se pueden promover para poder cambiar o minimizar la corrupción a nivel municipal? Una muy buena pregunta. Empezaría con, tiene que haber todo, tiene que contar todas las municipalidades con un muy buen sistema que permita la fiscalización. Y eso pasa por introducción de todos los elementos, por ejemplo, tecnología, que ayudarían muchísimo para poder darle seguimiento a lo que puede estar haciendo una municipalidad, por ejemplo, en la ejecución de sus presupuestos. Y también tecnología para poder informar, mantener informados sus portales muy deficientes en muchas de ellas para buscar información. Debiera de contarse con muy buenos sistemas de información por parte también de las municipalidades para que la población precisamente pueda conocer, pueda entrar y buscar qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, en qué fase está y pueda así también ejercer esa fiscalización social. Entonces, el uso de la tecnología es una herramienta neutral, si lo quiere ver así, pero que ayuda muchísimo, no solo para la eficiencia, sino también hoy en día para poder generar estos sistemas de fiscalización e información veraz o información en momento real para poder conocer qué se está haciendo. Pero también hay otro punto y es el tema del servicio civil también municipal, las calidades de las personas que van a llegar a ocupar puestos en la administración municipal. Es importante que llenen algún perfil y este perfil se cumpla, por supuesto, y que tampoco se vea a la municipalidad como ya se ha dicho en en este evento, que pues los puestos sean utilizados muchas veces para cumplir con compromisos políticos y no cumplir con ese compromiso con la sociedad. Entonces, las municipalidades tienen muchísimo potencial si se les reencausa en algunos puntos, como es el capital humano, la administración de su capital financiero, su capital físico también, y son una expresión de Estado, de gobierno que está mucho más cercano a la población. Por lo tanto, debiera tener esa comunicación, como muy bien ha resaltado el licenciado Pop, esa relación con su población para conocer realmente qué afecta, dónde está la piedra de ese zapato, en ese zapato, qué es lo que molesta. Y en todo sentido, ya sea físico, una molestia social, etcétera. Entonces, debiera de, obviamente, mejorarse en estos puntos la municipalidad, como por decirle simplemente 3 actos. Entonces. No, excelente, muchas gracias. Bueno, y vamos llegando ya casi al cierre de nuestra actividad, solo para recordarles a los participantes de que estaremos otorgando un certificado de participación para quienes nos han acompañado en estos 4 foros del ciclo de webinarios hacia una mejor administración pública en Guatemala. Ahora vamos a una dinámica muy rápida. En una palabra, en una palabra, cada uno de ustedes en ese mismo orden, licenciado Linares, licenciado Álvaro, licenciada Bonilla, para nuestros espectadores, en una palabra, ¿qué se necesitaría para construir una mejor administración pública en Guatemala? En una palabra. Adelante, licenciado Linares. Paso inicial, ya lo hemos señalado, es erradicar la corrupción. De ahí en adelante, cumplir con que el Estado cumpla con sus deberes. Exacto. Licenciado Álvaro, está en mute, licenciado, disculpe. Ay, perdonen, voluntad. Me parece que con Voluntad. voluntad es posible. Licenciada Bonilla, Liderazgo y voluntad política. liderazgo y voluntad política. Excelente, muchas gracias. Pues agradecemos a cada una y cada uno de ustedes el hecho de que hayan estado acá compartiendo con nosotros este foro. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras comunicaciones por medio de redes sociales y también comunicación directa a los correos. La próxima semana tenemos el último de nuestros foros
con el licenciado Jorge Mario Andrino, con un tema muy importante. Haciendo una pequeña reflexión también y una pequeña síntesis a lo que hemos conversado el día de hoy, pues sabemos de que la administración pública en Guatemala enfrenta diversos obstáculos. Y eso obviamente limita la capacidad para poder promover el desarrollo económico y el desarrollo social. Entre esos obstáculos hemos mencionado acá y se ha escuchado la corrupción, la falta de transparencia, debilidades institucionales, inequidad en la distribución de los recursos y alguna inestabilidad política a lo largo de los años. Estos factores han generado un entorno desafiante para la implementación de políticas y de programas que impulsen el desarrollo en Guatemala. Pese a que han existido esfuerzos, hemos visto de que no han sido suficientes. Estamos acá para poder promover un cambio de mentalidad, estamos acá para poder impulsar acciones que favorezcan a la construcción de una mejor administración pública en Guatemala. Les deseamos a cada una y cada uno de ustedes un excelente día, que tengan un muy buen provecho. Gracias por acompañarnos, los esperamos a la próxima transmisión y esto ha sido hacia una mejor administración pública en Guatemala, ciclo de webinarios. Cada uno de ustedes, señores expositores y comentaristas, el mejor de los días. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Hasta luego, Marisabel, Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias, De hasta luego. haber compartido con ustedes. Gracias, Marvin, y gracias, Freddy. Hasta luego.